Bueno, buenas tardes a los medios presentes. Estamos acá en el bloque Cambiemos. Nos hemos convocado para hacer una conferencia de prensa que tiene varios aspectos. Por un lado, charlar sobre proyectos que hemos venido llevando adelante desde que se iniciaron las sesiones ordinarias, que venimos trabajando y que nunca los hemos convocado, para que nos pregunten también sobre todo lo que quieran, el funcionamiento del Consejo y todo este ritmo vertiginoso que se ha dado sobre todo en el Consejo Deliberante en estos primeros 9 meses de gestión de Franco Flexas. Y bueno, fundamentalmente referirnos a un proyecto que ha sido tratado en estos días, que tiene que ver con los desagües del barrio Juan el Bueno. Fundamentalmente lo que queremos hablar es de este tema porque se ha generado una controversia y queríamos a ustedes acercarle la voz nuestra y también, sobre todas las cosas, despejarle todas las dudas respecto a este tema que, insisto, ha generado algunas controversias porque, bueno, nosotros creíamos que era importante su aprobación, sobre todo la aprobación del convenio que nos va a asegurar a nosotros los fondos. Son 55 millones de pesos que van a incluir toda la obra, que son 2 tramos, un primer tramo de 13 millones de pesos y el restante de 42 millones, que va a solucionar definitivamente un problema que el barrio Juan el Bueno viene teniendo desde hace un montón de años, desde su fundación prácticamente, que son las inundaciones. El año pasado justamente Juan el Bueno fue víctima nuevamente de una enorme inundación que afectó todo el barrio, que inclusive hubo gente que tuvo que evacuarse y autoevacuarse, que lo tuvo a maltraer, que fue más o menos entre agosto y octubre, noviembre, que generó, que esta gestión desde su inicio empezara a mirar, primero a buscar el viejo proyecto, un proyecto que era desde del año 2009, un proyecto que se había anunciado en su momento con bombos y platillos cuando vino a Los Toldos el ex ministro de Infraestructura, Julio De Vido, juntamente con José López, con el tan recordado por estos días José López. Se había anunciado en ese momento, eran 10 millones de pesos en aquel momento, finalmente no se hizo, y bueno, desde el inicio de esta gestión la preocupación por tratar de resolver este tema, que además tiene obviamente aparejado también la resolución de otros, como es asfalto, cordón cuneta, o sea, la infraestructura básica que tiene que tener un barrio, como el Juan el Bueno, está supeditada justamente a la aprobación y la concreción de este proyecto, que son los desagües fluviales. Si este proyecto de desagües fluviales no se realiza, nada más o ninguna otra obra más se va a poder realizar, sobre todo lo que tiene que ver con asfalto, con cordón cuneta, que también es esperado por los vecinos. Por eso es que nosotros, ante la aparición de este nuevo proyecto, de esta reforma del proyecto, creíamos que era necesario aprobarlo, porque sobre todo el convenio nos hablaba de plazo, nos hablaba de 90 días de plazo para comenzar las obras y de esa manera asegurarnos también nosotros los fondos. Vino, como decíamos recién, ¿no? vino al Consejo de parte del Ejecutivo, ingresó hace 15 días, se empezó a tratar en la sesión del miércoles anterior, luego vino la secretaria de Obras Públicas un poco a explicar algunos pormenores del proyecto, pero más que nada atendiendo de que nosotros teníamos que aprobar el convenio, insisto, que es lo que a nosotros nos asegura los fondos para realizarlo. Esperábamos, fuimos pacientes durante casi 15 días, un poco más de 10 días, hasta que, en un momento nos reunimos acá en este mismo lugar con los concejales y les preguntamos si estaban dispuestos a acompañarnos o no. Lo sometimos a votación y ganó la negativa justamente de la aprobación del proyecto, lo que a nosotros nos generó primero angustia por nosotros mismos, por no poder haberlo aprobado, y en segundo lugar también un poco de desazón y de bronca porque también nos viene pasando en este tiempo que
venimos trabajando con un montón de proyectos, hemos dado gestos de aprobar proyectos que han presentado los bloques de la oposición, que tenían que ver con pedidos de informe, que tenían que ver con resoluciones por los tarifazos. Siempre hemos acompañado porque hemos sido de alguna manera consecuentes con lo que venimos haciendo cuando nos tocó hacer oposición, ¿no? Acompañar lo que nos parecía que estaba bien y lo que estaba mal, tratar de cambiarlo o tratar de sugerir alguna otra alternativa. Como contrapartida, lo que nos encontramos es con una oposición dura que se opuso y que realmente el rol de oposición creo que se lo han tomado de la manera que nosotros no quisiéramos que fuera, porque el rol de la oposición tiene otras cuestiones, tiene cuestiones de contralor, tiene cuestiones quizá de presentar proyectos alternativos, de criticar lo que está mal, pero nunca de negarnos a una obra tan importante como a nosotros nos parece y a todo el barrio, evidentemente, los desagües pluviales del barrio Juan el Bueno. Así que esa es un poco la introducción, los dejo a ustedes para que pregunten, para que nos traten también de la gente que está viendo, la que está escuchando, tratar de canalizarle las dudas respecto a la obra. Sí, buenas tardes. Y la pregunta sería, ¿cuál es el rol que argumentan por la negativa? Sí, en realidad la explicación que vinieron dando es que no le cerraba el proyecto por la modificación que tuvo. Tuvo una modificación que tiene que ver con un cambio de trazado de la última etapa, lo que nosotros vamos a hacer primero, obviamente, porque la obra se hace de atrás para adelante. En este caso hemos sido prudentes también y hemos sido responsables porque tenemos experiencia de otras obras que han arrancado al revés, como por ejemplo las cloacas de Juan el Bueno, que arrancaron de atrás para adelante y hoy nos encontramos con que nos falta la planta de rebombeo, cuando debería haber sido lo primero que tendríamos que haber hecho, primero la planta de rebombeo y después la red cloacal. En este caso, justamente lo que se está haciendo es el conducto madre, o lo que se está tratando de hacer, ¿va? Es el conducto madre que va a tener 2,20 metros de ancho por 1,20 de alto, es un conducto muy importante, rectangular, que va a ir por debajo de la calle y que eso va a permitir después, ese es el troncal que va a permitir el resto de las conexiones. O sea, los otros conductos van a ser conductos de tubo, tubulares, redondos, de 1 metro, de 80 y de 60, depende de la calle y depende del caudal, que eso está obviamente explicado en el proyecto. Nosotros le insistíamos que era solamente lo que nosotros estábamos aprobando, era el convenio que nos asegurara los fondos. Ellos querían ver la obra y eso fue un poco lo que nosotros debatimos durante casi 15 días hasta que en un momento nos dijeron que no. Y bueno, ahí fue cuando se desató toda esta controversia. Sí, dos preguntas. La primera, no sé cómo fue la votación, pero si este cambio de presidencia que hubo durante todo este año, primero la pedida de licencia de Lozano, después la renuncia de Marcelo Lifurena y la llegada ahora de Martínez, hace que la oposición haya tenido un voto más por el doble del presidente o fue diferencia. Y la segunda, ¿qué paso se puede seguir para que la obra no decaiga y se pueda llegar al retorno? Sí, en este sentido de lo que se viene trabajando en el Consejo, tenemos la experiencia de estar trabajando en minoría, ¿no? Lo que también demanda una energía doble, porque no es lo mismo lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 12 años, por ejemplo, ¿no? En el cual el oficialismo tuvo la mayoría, entonces tenía la posibilidad de dar aprobación a estas cuestiones que igualmente nosotros también aprobábamos. Este tipo de proyectos no se puede no aprobar. Le buscamos la vuelta, nos juntamos, hacemos lo que quieramos, ¿no? Pero le ponemos voluntad. En todo caso, podemos llamar a la planta, hidráulica, ver todo lo que nosotros querramos despejar y aprobarlo, porque me parece que en ese sentido tenemos que estar todos por la positiva. No estábamos hablando de un proyecto descabellado, no estábamos hablando de muchas cuestiones que han venido ocurriendo en estos años, de proyectos que quizá no eran tan importantes y que nosotros igual de todas maneras le dábamos aprobación, nos pedían celeridad muchas veces, nos pedían aprobarlo de un día para el otro, nosotros nos quedábamos, mirábamos el proyecto, le dábamos un tratamiento correspondiente y lo aprobábamos al otro día con esa responsabilidad que creíamos que debíamos tener como oposición, inclusive también exponiendo
algunas situaciones en contra o algunas cosas que no nos quedaban claras. Un montón de obras que se han venido haciendo en los últimos años que nosotros desde nuestro lugar de oposición planteábamos diferencias, pero siempre acompañábamos, creyendo que era una obra de importancia y que quizá el hecho de no asegurarnos los fondos hoy puede ocurrir de que mañana aparezca una catástrofe, un fenómeno, cualquier cosa que puede pasar en este país que digas no, era hoy el momento, mañana la plata ya no está. Entonces, un poco la desesperación nuestra tiene que ver con eso. Si hoy te dijeron que sí, que va a estar la plata, aprobémoslo hoy, tratemos de ya tener eso, hay que abrir una cuenta y te depositan la plata, no es una cuestión demasiado complicada de estudiar, de ver, si, no obstante está todo estudiado, ¿no es cierto?, el tema de las cuotas, de las pendientes, pero bueno, se nos dificulta mucho trabajar con la oposición, sobre todo cuando ellos tienen la mayoría, y bueno, a la vista está que ya se llevaron dos presidentes puestos, ¿no? Es muy difícil trabajar, muy difícil construir, sobre todo, dialogar, permanentemente nos han puesto palos en la rueda y nosotros sentimos que estamos para otra cosa, que queremos de alguna manera avanzar, tratar de acomodar lo que está mal, que a partir de los disensos y de las críticas también aparezcan proyectos nuevos, que nos aporten cosas, que de hecho las aportan, y cuando las aportan nos sentimos muy conformes, porque realmente la oposición ha presentado proyectos que a nosotros nos han interesado y los hemos aprobado por unanimidad, y no los hemos aprobado porque no eran nuestros, los aprobamos y los acompañamos, y no solamente los acompañamos, sino que se van a llevar adelante. Entonces, tiene que ver con esto, con la necesidad de trabajar con un objetivo, y creo que nosotros hemos entendido el rol que ocupamos y la oposición quizá todavía no lo terminó de entender, porque bueno, durante un montón de años fueron oficialismo y hoy están de alguna manera en la vereda de enfrente con una actitud de oponerse por oponerse. Sí, que una de las principales críticas que se había expresado sobre este era la no aprobación de hidráulica, ya que bueno, esto pertenece a, es un proyecto que venían retomado del 2009 y por ahí necesitaba una revisión, y de hecho ustedes le han hecho una modificación. Digamos, esta modificación que se hizo fue pensada de nuevo, fue analizada por hidráulica, o va a requerir que intervenga de nuevo hidráulica de la provincia. Sí, es muy buena la pregunta, y la verdad que también da pie para aclarar que este proyecto era un proyecto de hidráulica en su momento, como dije anteriormente, que había sido pensado entre la provincia y la nación, ¿no? Cuando viene Dedido anuncia la concreción de esta obra, bueno, que finalmente no fue, todo quedó un poco, cayó un poco en saco roto. A partir del inicio de esta nueva gestión, el intendente junto con la secretaria de Obras Públicas se pusieron a ver alguna alternativa, sobre todo para lo que se reformó, ¿no? El resto queda todo igual. Esa alternativa fue realizada obviamente por hidráulica, quien fue la que vino, hizo el replanteo de la obra, vio si era factible por el tema de las cotas, de las pendientes. Cuando vio que era factible dijo sí, háganlo, que nosotros lo visamos. Háganlo ustedes como municipio, que nosotros lo visamos. Eso es un poco la explicación que uno puede hacer desde el lugar no técnico, ¿no? Desde el lugar técnico puede explicarlo un técnico. Pero insisto, lo que decía anteriormente, y que a nosotros es un poco lo que queremos concentrarnos en eso, en esta conferencia de prensa, es la obra va por un lado, los fondos van por el otro. Nosotros hoy necesitamos la firma, o necesitábamos, mejor dicho, hace 15 días que estamos dando vuelta con esto, la aprobación del convenio para asegurarnos los fondos. Después vemos toda la letra chica de la obra, que me parece importantísimo que tanto nosotros como la oposición, como la sociedad también se interioricen de cómo van a ser los pormenores, cómo van a ser los pormenores de la obra, por qué calle van a transitar, qué barrios van a beneficiar. Es una obra que va a beneficiar íntegramente a todo el barrio Conecuero, no solamente a un sector, sino que va a beneficiar a todo el barrio Conecuero. Va a beneficiar desde la calle Neuquén hacia adelante todo el barrio, o sea que va a atravesar, los conductos van a atravesar absolutamente a todo el barrio, y donde, en las calles donde no están los conductos, obviamente se va a utilizar las pendientes.
con su respectivo sumidero. No va a estar entubado todo, sino que los tubos van a ir por calle central y después por pendiente y por sumideros va a resumir todo ahí. Por eso digo que más allá de la modificación de la obra, nosotros lo que pedimos, le pedíamos encarecidamente a la oposición es que aprueben el financiamiento, por la importancia y por la celeridad. Nos daban 90 días, que ya son 70, y con todo el proceso licitatorio quizás se van a convertir en 50, en 40, entonces tenemos una carrera contra el tiempo. La verdad que ni nosotros ni nadie, sobre todo los vecinos del barrio, quieren que esta obra de nuevo se les escape de las manos. Sí, perdón, y me atrevo a una más. Las discusiones, como ustedes dijeron, bueno, se dan dentro del ámbito del Consejo Deliberante y también ahora la discusión pasó al ámbito de las redes sociales y se enfrentó de alguna manera al barrio con el Consejo Deliberante por la parte del bloque de opositores. Como te decía también anteriormente, nosotros durante estos 9 meses hemos sido muy pacientes y no hemos respondido a un montón de cuestiones y chicanas que nos han surgido de parte de la oposición, que tienen que ver con otros proyectos, ¿no? Y un poco siempre probándonos con el tema del revalúo, con el tema del veto a la ordenanza que le daba 3 días a las mujeres víctimas de violencia de género y un montón de otros proyectos. Sí. No, que ya estaba incorporado en el convenio colectivo de trabajo, de hecho estaba muy bien explicado. Cuando a nosotros nos acercan el veto, los considerandos de ese veto estaban muy bien explicados. Obviamente después se distorsionó, pero más allá de eso creo que nosotros lo que hicimos fue informar lo que pasó, porque había muchos vecinos también que están en contacto con nosotros, como están en contacto con el resto de los concejales, sabían muy bien de la posibilidad de esta obra y obviamente estaban esperando a ver qué era lo que pasaba. De hecho, nosotros esto lo trabajamos, o se planteó el debate en una sesión ordinaria, estuvimos en un cuarto intermedio, volvimos de ese cuarto intermedio, lo seguimos tratando, por lo tanto todo esto queda, primero que es de Estado público, porque todo lo que nosotros planteamos, todos los debates son de Estado público. Y como justamente cualquier vecino que quiera venir y leer está sentado también en las actas, simplemente nosotros lo que hacemos a través de una página o a través de cualquiera de ustedes que siempre estamos en contacto es informar lo que va pasando. Obviamente hay debates y discusiones en comisiones y demás que muchas veces no salen porque tiene que ver hacia el interior o hacia el trabajo interno que tiene el Consejo, pero las sesiones son sesiones que quien quiera venir a presenciarlas puede venir y escuchar el debate. Por eso simplemente lo que nosotros hicimos fue informar lo que pasó en ese momento, sobre todo pensando en los vecinos que algunos estaban en conocimiento y otros estaban esperando o sabían que podría llegar a pasar algo con respecto a esta obra que obviamente hace años que el barrio viene esperando. Bueno, buenas tardes. Héctor, por ejemplo, el kit de la cuestión puede ser el tema el financiamiento, si creen que tiene lo más rápido posible, y la parte troncal, decimos, voy a empezar como lo primero, lo último, es decir, también toma estado, digamos, lo que es la red troncal, es decir, dónde va a ir, de qué manera, ahí está un poco la controversia de la problemática. No, yo creo que la controversia que se generó tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? de que el bloque de la oposición o los concejales de la oposición todavía no tienen bien definido el rol. Y quizá eso es lo que ellos están debatiendo. Y en el medio muchas veces se llevan puesto algunos proyectos como este. Nosotros lo que pedimos encarecidamente justamente que eso, que recapaciten, que vean que son proyectos que son para la comunidad y que de alguna manera busquémosle la vuelta, pero aprobémoslo, ¿no? Cuando tratemos cosas que sean incoherentes y que a ellos les parezca que realmente se tienen que oponer, obviamente, inclusive por eso digo, nosotros hemos acompañado y hemos tenido el gesto de acompañar resoluciones que quizá iban en contra, de alguna manera, ¿no? De Cambiemos o de lo que puede llegar a ser nuestro espacio por el tema de los tarifazos. Nosotros realmente en eso siempre hemos sido coherentes y respetuosos y aprobamos porque realmente nosotros teníamos en nuestra conciencia también la misma
incertidumbre y las mismas inquietudes que tenía la sociedad. Entonces uno recoge eso de la sociedad y cuando viene al Consejo trata de representarla de la mejor manera y dice, no, me parece que están mal los tarifazos, me parece que está mal esto, me parece que está bien lo otro. De esta manera también creo que la oposición en este momento se tiene que poner un poco la camiseta del pueblo, la camiseta del barrio y tratar de empezar a acompañar este tipo de cosas. Y nosotros no creemos que sean ni mala gente ni nada, pero quizás muchas veces se embarcan en estas cuestiones de la oposición, de oponerse por oponerse, de tratar de trabar las cosas y por ahí no generan ese espacio de reflexión, porque inclusive en las charlas íntimas con algunos de los concejales que se opusieron a la obra, te decían, nosotros estamos a favor, pero bueno, va a ganar la mayoría porque nosotros votamos en bloque. Lamentablemente pasa eso, porque esa persona que tenía ese voto, que quizá ese voto era un voto positivo que nosotros nos hubiera permitido avanzar en esta obra tan importante, se volvió negativo porque esa persona de alguna manera se domesticó bajo un mensaje único de alguna persona que los está mal asesorando o de algún interés que realmente no tiene que ver con el interés común del barrio que nosotros estamos pidiendo. Una última preguntita. La firma del convenio, digamos, ¿cuándo vence el plazo para poder aprobar? Bueno, en realidad teníamos 90 días, que ya son 70. El viernes, cuando lo sometimos a votación, se votó por la negativa. Nosotros lo tratamos de que se aprobara, no conseguimos la cantidad de números, por lo cual, como se votó por la negativa, no es que el convenio, nosotros pedimos la votación, se votó y ganó la negativa. Por lo cual ese proyecto va a tener que ser nuevamente presentado por el Ejecutivo, va a tener que ser nuevamente tratado en otra sesión, será analizado y oportunamente, si es que la oposición de alguna manera reflexiona, se someterá a votación y afortunadamente, ojalá, digamos, una expresión de deseo que se vote, pero calcúlenle una semana más, por lo cual ya van a ser no 70 sino 60. Es una licitación muy grande que va a tener que pasar por un proceso de llamado público en el boletín oficial, o sea, no es una obrita chiquita que lo llamamos acá, algún albañil. Es una obra muy grande, tiene que ir a licitación pública, eso tiene sus plazos, por lo menos 15 o 20 días. Después se hace la apertura de los sobres, se hace toda la parte legal, de ver si la empresa cumple con esos requisitos legales para hacer la obra, y después ahí se empieza, o sea, 3 o 4 días, como le decíamos nosotros a los concejales de la oposición, 3 o 4 días que nosotros perdamos acá, son 3 o 4 días después que tenemos de menos para todo lo demás. Nada, es eso, y pedirle de alguna manera a la oposición que recapacite, que reflexione y que aprueben el convenio para asegurarnos los fondos. Eso es lo que a mí me desespera. La última de mi parte, si le ha pasado después de la reunión al intendente y qué le ha dicho, y si hay la posibilidad de que el intendente se junte también con los concejales de la oposición. En ese sentido, el intendente ha sido muy abierto, de hecho, siempre está disponible para atender a todos los concejales. Ha habido reuniones con los presidentes de bloques para tratar otros temas. En esto ni siquiera lo llamaron, porque si no él hubiera venido en persona también a explicarlo, a explicar su posición, a explicar cómo se llegó a este nuevo proyecto. Y no, realmente no, y a nosotros también nos preocupa eso, que tampoco haya ese diálogo fluido, plantear todas las dudas, pero finalmente aprobar, sobre todo cuando son cosas tan importantes como esto, que como decíamos también va a permitir después llevar el asfalto o el cordón cuneta a un jardín, llevar el asfalto o el cordón cuneta a un barrio, a una casa. Esto está supeditado, digamos, de crecimiento, el desarrollo del barrio Juan el Bueno y también el desarrollo urbanístico del pueblo, ¿no?